Hola, contentos una vez más de estar juntos en esto que es el mensaje. Formas sutiles de mal. Esa es nuestra serie para este mes. Y nuestro mensaje para hoy es el mal sutil de la autojustificación. Vuelvo a mencionar, el mal sutil de la autojustificación. Miremos este texto de introducción de nuestro mensaje y encontremos ahí este mal sutil de la autojustificación. Génesis capítulo 3 en el verso 12, leído de la Biblia en lenguaje actual, dice, y el hombre respondió. ¿A qué está respondiendo el hombre? Bueno, a la pregunta de Dios después de haber pecado, comido del fruto que no tenían que comer. El hombre responde, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sabe, escribí lo siguiente, sin duda, el mal sutil de la autojustificación es tan antiguo como el ser humano mismo. Aquí está la autojustificación, apareciendo desde el Génesis. El hombre no encara su equivocación. El hombre no asume responsabilidad por su error, sino que se autojustifica. Y lo que hace es echarle la culpa a Dios y echarle la culpa a su esposa, porque ese es el proceder de quien se autojustifica. Va no asumiendo responsabilidades por sus equivocaciones, por sus errores, sino atribuyéndolas a otros, incluso hasta a Dios. El hombre responde, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, yo soy una víctima en medio de toda esta situación. Los demás son culpables, los demás son responsables. Y yo prácticamente soy una víctima de todos los demás, de mi entorno, de Dios mismo. Lo que está diciendo acá Adán. Y vuelvo a mencionar que la autojustificación entonces es tan antigua como antiguo es el ser humano. Bien, quiero que contestemos esta pregunta porque la autojustificación lo estamos describiendo como un mal sutil. Y la pregunta es, ¿qué impide el mal sutil de la autojustificación? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? O sea, que la autojustificación es un estorbo, inhibe ciertas cosas, obstruye, impide ciertas cosas. Por eso entonces hay que trabajar con esto de la autojustificación, porque puede terminar afectándonos. En primer lugar, la autojustificación impide el verdadero arrepentimiento. Ya lo vimos allá en el texto anterior, en la vida de Adán. Adán no fue a confrontarse con su error, como decía hace un momento, con su equivocación, con su pecado de haber desobedecido a Dios. Y eso eh, lo que estaba haciendo era impidiendo el verdadero arrepentimiento. Nosotros, generalmente, por no asumir responsabilidad, contamos versiones del mal comportamiento donde los demás son los malos y nosotros somos los buenos. Ya lo mencioné antes también. Entonces, vamos autojustificándonos y construimos versiones. Pintamos a los demás como malos y nosotros somos buenos, somos víctimas, estamos prácticamente siendo afectados por el mal proceder solo de los otros. Entonces eso impide que vayamos y demos el paso de la debida conciencia de decir esto tiene que ver con una situación mía, con un pecado mío, con un error mío. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, versos 24 y 25 en el contexto de una parábola que Jesús está contando, es la parábola de los talentos. Leo siempre de la Biblia en lenguaje actual. Dice, pero llegando también el que había recibido.
Yo destaco estas 2 palabras, había recibido. O sea, que esta es una persona que había sido objeto del beneficio de alguien. Había recibió un talento y dijo: "Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo". Esta es la descripción de una persona que, en vez de reconocer que no hizo con lo que se le había dado lo que tenía que hacer, lo que va es atribuyéndole a quien le dio, y pintándolo como alguien malo, como alguien grosero, como alguien acostumbrado a hacerle mal a las personas. Pero esta persona no admite que en realidad el problema es él y se está autojustificando. ¿Qué impide esto? El verdadero arrepentimiento. Esta persona, en vez de venir y decirle: "¿Sabes qué, Señor? Cometí un error. Tú me diste la oportunidad, tú fuiste bueno conmigo", pero está describiendo a ese que le dio, porque dice: "Había recibido", ¿y de quién recibió? De esta persona. Dice, lo describe como hombre duro. Le dije hace un momento que nosotros contamos versiones de nuestro mal comportamiento, donde los demás son los malos y nosotros somos los buenos. Eso es la autojustificación. Y, insisto, eso impide el verdadero arrepentimiento, porque nos enredamos en esas historias, nos excluimos nosotros y echándole la culpa a los demás, entonces evitamos ir y confrontar nuestra equivocación. Esta persona se había equivocado, esta persona había cometido un error, pero lo que está diciéndole a los demás no es: "Yo cometí un error", sino: Este hombre es malo, y esa maldad de él, entonces, me afectó a mí, y yo por eso terminé haciendo lo que hice". Autojustificación. La autojustificación, hermanos, es un mal sutil que impide el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas personas atrapadas en autojustificación? Y están allí contándose historias, hablando de los demás, diciendo cosas malas de los demás, pero el problema está ahí con ellos. Y con eso están evitando confrontarse con ellos mismos. En segundo lugar, ¿qué impide el mal sutil de la autojustificación? También altera el propósito divino. Cuando nos autojustificamos, hermanos, podemos alterar, afectar el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Esto lo que significa es lo siguiente: los diseños de Dios para nuestras vidas pueden verse afectados. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño, y no es Dios muchas veces el que echa a perder eso, no, somos nosotros con nuestras actitudes. Y el mal sutil de la autojustificación es una mala actitud que puede afectar lo que Dios tiene para nuestra vida. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 7 y 14. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Son varios versículos, por favor, estén atentos. Es Saúl de que vamos a hablar acá. Dice: "Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Samuel es el profeta, el hombre de Dios. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contesta: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado
¿Sabes? Esto es la autojustificación. Todo ese argumento construido por Saúl es autojustificación. Me vi obligado, yo lo tengo destacado acá. Es que no, ni modo, pues tuve que hacerlo, mira las circunstancias, lo que estamos diciendo. O sea, la persona no asume responsabilidad. Me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y vea lo que le contesta Samuel. Le dice, qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Eso es lo que me tendrías que estar diciendo. ¿Sabes qué, Samuel? Me desesperé y no obedecí lo que Dios me dijo. Soy un desobediente. Pero no, él comienza, no que y se me desertaba la gente, el que mire que no llegaba, me dijiste que en 7 días y no llegaste, entonces pues ni modo, tuve que hacerlo, me vi presionado a hacerlo. Pero vea usted, dice, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino, dice, tiene que terminar. Tu reino tiene que terminar. Entonces, ¿qué pasó aquí? La autojustificación, la actitud de desobediencia, lo que está echando a perder es el diseño que Dios tenía para Saúl. Y en efecto, el reinado de Saúl fue un reinado pobre, no duró. ¿Por qué? Por la actitud de él, la autojustificación. Le costaba a Saúl encarar sus problemas, encarar sus situaciones internas. Y cuando vino el profeta y le dio la oportunidad, porque le dijo, ¿qué has hecho? Era la oportunidad de decir, me equivoqué, pero comenzó a autojustificarse, a argumentar. Y eso terminó minando, estorbando, afectando, abortando el diseño que Dios tenía para él. Queridos hermanos, si vamos nosotros sucumbiendo a ese mal sutil de la autojustificación, eso puede minar lo que Dios tiene para nosotros. Puede minar tu matrimonio, quizá o sea, no quizá, Dios quiere la bendición para tu matrimonio, pero se está echando a perder por, por tu actitud de autojustificarte, de argumentar siempre y de no reconocer cuando algo no se hizo como se tenía que hacer. Y se está perdiendo el matrimonio, se están perdiendo relaciones, se están afectando cosas, porque tú y yo siempre recurrimos a autojustificarnos. Eso, tarde o temprano, va a minar el diseño que Dios tiene para nosotros. Y número 3, también el mal sutil de la autojustificación impide el crecimiento personal. Mire, 3 cosas he dicho. El mal sutil de la autojustificación evita el verdadero arrepentimiento. También altera el propósito divino. Y finalmente, lo que estoy mencionando acá, impide el crecimiento personal. ¿Qué significa? Que evitamos que se produzca obra de Dios en nuestro interior. Porque el crecimiento personal tiene que ver con eso, con lo que pasa en nuestro interior. Muchas veces nosotros medimos el crecimiento en función de lo que está fuera de nosotros, pero el crecimiento verdadero es el crecimiento interno. Eso es lo que ahí es donde Dios está haciendo obra, está haciendo trabajo y pues se puede reflejar afuera. Pero el punto de partida, la prioridad de Dios es nuestro corazón, es nuestro interior. Pues se puede ver afectado ese crecimiento, esa maduración nuestra si nosotros vivimos en autojustificación. Vea lo que dice Lucas capítulo 18, verso 10 al 14. Son varios versículos también. Y por favor, estén atentos a toda la lectura. Dice, es Jesús hablando. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de estos hombres era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración.
Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Si ese es alguien que se está autojustificando, propia justificación, por obras, por acciones, por lo que sea. Ha construido todo un argumento que está diciendo, yo soy bueno y todos los demás son malos. Por eso dice que está apartado de los demás. En cambio, dice Jesús acá, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras estaba orando, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ahora, Jesús establece estos dos ejemplos, dos personas. Una está autojustificándose y el otro está reconociendo que es un pecador. Pero vea usted lo siguiente, les digo, dice Jesús, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Como ven, aquel que se autojustificó no regresó justificado. Ese se quedó en la misma condición, o peor, tuvo la oportunidad al acercarse a Dios de reconocer su situación, sus problemas, pero lo que llegó fue autojustificándose. Yo hago esto o lo otro, aquella cuestión, todo tenía que ver con lo que él, con su propia mano hacía, como Saúl trató de hacerlo con la ofrenda, pero no era obra de Dios. Mientras el otro llegó y dijo, yo soy un pecador, yo en realidad necesito que Dios haga algo conmigo. Y Jesús no es un ser humano acá, cualquier es Jesús que está diciendo, el fariseo no regresó justificado. El fariseo estorbó que Dios pudiese hacer algo en él. El fariseo evitó que la obra de Dios se hiciera en su interior por su actitud de autojustificarse. Es un mal la autojustificación. Pero aquel que simplemente aceptó su fragilidad, su pecado, que sintió dolor por eso, ese, dice la Biblia, fue justificado. En ese se hizo obra. Entonces les estoy diciendo que el mal sutil de la autojustificación, queridos hermanos, impide el crecimiento personal, la maduración, que Dios pueda obrar en tu vida, porque si tú dices, yo no necesito, este hombre decía, yo no necesito, estoy completo, soy perfecto, hago todo, no necesito que Dios haga nada, porque yo lo hago todo. Entonces, el que se autojustifica se saca, se sustrae de la posibilidad de que Dios pueda trabajar en él. Pero aquel que reconoce, ese se pone al alcance de que Dios haga obra en su interior. Así es que 3 cosas, queridos hermanos, que impide el mal sutil de la autojustificación. Número 1, verdadero arrepentimiento. Número 2, altera el propósito divino. Y número 3, impide el crecimiento personal. Formas sutiles de mal. Hoy hemos hablado de la autojustificación. Hay que trabajar con la ayuda del Señor para reconocer si este mal sutil nos ha alcanzado y estamos viviendo gobernados por esta actitud de la autojustificación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Siempre nuestra solicitud para que nos asistas, para que nos ayudes, Señor, y nos permitas advertir a la luz de tu palabra, de tu consejo y de tu espíritu, si esto que hemos compartido hoy está siendo parte de nuestra vida. Señor, ayúdanos para romper con toda forma de autojustificación que nos evite el verdadero arrepentimiento, que echa a perder, Señor, el propósito que tú tienes para con nosotros y que también estorbe
a nuestro crecimiento y maduración personal. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos como cada vez lo hacemos, siendo conscientes de lo valioso de la luz de tu palabra alumbrando nuestro entendimiento. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. A seguir el próximo domingo bajo esta serie Formas Sutiles de Mal. Por favor, reciba el mensaje, compártalo, póngalo en sus redes para que el mensaje corra y pueda llegar a otras personas. Y gracias por decirnos cómo el mensaje está siendo de bendición para usted. Bueno, hasta el próximo domingo. Hasta luego.